Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles este día miércoles 14 de agosto del 2019. Muy contentos de estar platicando con todos ustedes en este día a través del 94.7, la nueva FM. Estamos el día de hoy pues aquí transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues en este su programa, La Voz de la Justicia. Y pues el día de hoy hay pues noticias, temas muy interesantes y pues todo esto que tiene que ver con pues procesos de la vida cotidiana. El día de hoy pues tenemos evidentemente pues el proceso que se está llevando en contra de la señora Rosario Robles, a quien pues se le dictó el auto de vinculación a proceso y también se le determinó prisión preventiva justificable. Y pues el día de ayer estuvo ya, bueno, entre ayer y hoy pasó ya su primera noche en reclusión en prisión. Así que ese va a ser nuestro tema, el cual vamos a estar platicando con todos ustedes. Pero antes la nota de la semana, pues es una nota realmente preocupante y pues que es una circunstancia poco entendible en una vida moderna, en un país que constantemente en el mundo hay evolución y en ese sentido poco se entiende aún esto que sucede en lo referente pues a violación, violencia y feminicidio en contra pues evidentemente de las mujeres. Y fíjense que pues el Secretariado Ejecutivo determina que cada 2 horas y media una mujer es víctima de violencia por parte de pues hombres, violencia de índole machista. Las cifras que registra el Secretariado Ejecutivo advierte que en el primer cuatrimestre de 2019 murieron cerca de 1,199 víctimas de la violencia machista, de violencia en contra de las mujeres, es decir, cada 2 horas y media en promedio una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Y me cayó por aquí el micrófono. Y una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Esta estadística que no disminuye a pesar de la gran movilización social. La verdad es que pues no es una situación que se tome en consideración con tintes políticos, digo, porque podríamos, o algún sector podría empezar a generar algún punto en cuanto a que indique que pues es por la intervención del nuevo gobierno. Esto realmente no es así, lo dicen las propias estadísticas de este informe, y no es referente a un partido realmente político, es referente considero a la poca funcionabilidad que tienen las autoridades, ¿no? Llámese autoridades de índole federal y sobre todo de índole local, estatal. En abril, nos sigue diciendo esta información, en abril las autoridades mexicanas contabilizaron 315 homicidios, convirtiéndose así en el mes con más delitos contra la mujer en lo que va del 2019. Le sigue marzo con 310, enero con 302 y finalmente febrero con 272 asesinatos dolosos.
La colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lourdes Enríquez, explicó que la alza en el delito de feminicidio se origina a la impunidad. Es cierto que vivimos en una época violenta, pero tampoco podemos generalizar que todos estos asesinatos ocurrieron en lo público, advirtió esta investigadora. El primer cuatrimestre del 2019 también es el más sangriento para niñas y adolescentes, ya que se reportó en enero a abril 114 menores de 0 a 17 años que fueron asesinadas. En el país, 10 estados concentran más de 65% de los 1.199 asesinatos en mujeres ocurridos al inicio del año. A la cabeza se encuentran entidades mexiquenses, o sea, Estado de México, con 152 víctimas de feminicidio y homicidio doloso. Continúa Jalisco con 102, Guanajuato con 99, Veracruz con 73, Chihuahua con 71 y finalmente Ciudad de México con 70. En la mayoría de los casos las mujeres son casadas o con novios que han sufrido algún tipo de violencia de índole sexual, de índole machista, según esta encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas en el año 2018. Es decir, más de 12 millones de mujeres soportan el terror al interior de sus casas, en la intimidad de su relación, pero una de las cifras más alarmantes es que alrededor de 800,000 personas han sido asfixiadas, cortadas, quemadas y han reconocido padecer depresión. También hay otros 4 millones de mujeres que han sido intentadas ser asesinadas y ellas han reconocido plantearse un suicidio. La verdad es que el hablar de feminicidio tiene muchas variantes que hay que tomar en consideración. Debemos entender esta información como una información en la cual, quiero pensar que hay personas especializadas que tienen conocimientos de los requisitos que exige la ley para considerar el homicidio de una mujer como feminicidio. No todos las conductas delictivas en las cuales se prive de la vida a una mujer, y quiero externar que en este caso en particular, por las víctimas serán mujeres, pero desafortunadamente o afortunadamente, según desde qué punto de vista nos encontremos, no todos los casos de conductas en las cuales alguna persona prive de la vida a una mujer, estaremos hablando de feminicidio. Las leyes exigen una serie de requisitos para que se dé este delito, habrán algunas otras circunstancias en las cuales no se considere de esta naturaleza esta circunstancia, ya que la ley, los requisitos que exige la ley no se cumplen, y entonces en ese caso estaremos hablando de un delito de homicidio y no de feminicidio. Sí, entiendo, sigue siendo un delito de alto impacto, sigue siendo un delito el cual no debería estarse realizando, no debería estarse realizando bajo estas circunstancias en las cuales, bajo ninguna, pero bajo las circunstancias en las cuales es un delito que atenta contra el ámbito social y que en ese sentido debería debería excluirse, o si no pudiera realizarse esto, pues sí que
existiera un mínimo de conductas delictivas de esta naturaleza. La verdad es que tratándose de estos tipos de delito, pues sí es bastante complejo poder entender el motivo por el cual suceden estos, ¿no? La frase de la semana, para ir continuando y avanzando en nuestro programa, la frase de la semana nos las dice Henry Ford. Nos dice: el fracaso es a veces más fructífero que el éxito. Henry Ford, nacido el 30 de julio de 1863 y fallecido el 7 de abril de 1947, fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. La introducción del Ford T, uno de los primeros carros en el mercado automovilístico, revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Fue un inventor que obtuvo cerca de 161 patentes registradas en Estados Unidos. Como único propietario de la compañía Ford, se convirtió en una de las personas más conocidas y más ricas del mundo. Henry Ford nos dice: el fracaso es a veces más fructífero que el éxito. Y pues tomando en consideración esto que sucede con lo que es este delito de feminicidio que decíamos, existen diversos requisitos para que se den. No solamente, muchas ocasiones, medios de comunicación, por el hecho de estar dando alguna nota donde pues desafortunadamente se encuentra involucrada como una víctima, una mujer, en este delito de privación de la vida, en muchas ocasiones pues se piensa que por el hecho de que la víctima es una mujer, se está comentando o haciendo, se está configurando el delito de feminicidio. Lo cierto es que no siempre es así. Las leyes exigen una serie de características muy en particular y pues algunos diputados han considerado que se debe aplicar un castigo, una pena o una misma pena generalizada en todo el país. Diputados de Morena y del Partido Verde indicaron que las sanciones contra la persona que cometa el delito de feminicidio aplicable en todo el territorio nacional debe ser una pena de 40 y hasta 60 años de prisión y multa de 500,000 días. Y esto es lo que ellos mencionan que se debe aplicar en toda la República. Que todas las entidades federativas, todos los códigos penales de los estados deben plantearse la misma penalidad en los casos de feminicidio y pues que sea la misma pena en la cual se tenga que aplicar a las personas que cometan este delito en los diversos estados, entidades federativas. Las fracciones parlamentarias del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, del Partido Verde en la Cámara de Diputados propusieron que se homologaran las penas contra el feminicidio en todo el país. Ante el alarmante aumento de dichos delitos, integrantes de estas fracciones plantearon reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de generalizar la definición de este ilícito conforme al artículo 325 del Código Penal Federal. De modo que las sanciones contra el que cometa el delito de feminicidio aplicables en todo el territorio nacional deben ser entre 40 y hasta 60 años de prisión y 500,000 días de multa.
En los casos en que no se acredite el feminicidio, el involucrado deberá ser procesado por homicidio, agregaron, recordando que la sanción vigente en el Código Penal ya es de 40 a 60 años, pero es preciso generalizar dicha disposición a través de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Por ello, señalaron que se debe agregar un capítulo quinto bis de feminicidio a la norma para establecer que la pena máxima será de 60 años de prisión y las multas referidas de 500,000 días. De igual modo, se debe implementar en todo el país que el involucrado perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluso los de carácter sucesorio. Comete el delito de feminicidio, según lo que dice la nota, el que prive de la vida a una mujer por razones de género y las circunstancias por las que se consideran estas. Es el concepto que debe regir en todo el territorio nacional, agregaron. En el caso de funcionarios públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia, serán sancionados con 3 y hasta 8 años de cárcel y multa de 500 a 1,000 días de salario. Serán destituidos e inhabilitados para ejercer puestos públicos entre 3 y hasta 10 años, añadieron los legisladores. La verdad que lo que están pidiendo los legisladores es bastante interesante, homologar las penas en todos los estados y sancionar a los funcionarios que no le den un debido trámite a las denuncias presentadas por las víctimas en el delito de feminicidio. Me parece interesante, creo importante y trascendental, y sobre todo en lo que respecta a la homologación, me parece que debería ser algo que debería aplicarse, y también así el hecho de sancionar a los funcionarios públicos que, pues la verdad, en muchas de las ocasiones no realizan su actividad, ¿no? En muchas ocasiones no hacen su trabajo, no hacen la chamba para la cual le están pagando, les están recibiendo una remuneración económica, y pues va retrasando los procedimientos, y en ese caso debería ser sancionable. También creo importante tomar en consideración que debe existir también un régimen en el cual pues realmente se verifique que los delitos se van investigando de forma oportuna y relacionado a la protección de los derechos tanto de la víctima, pero también de los imputados, ¿no? Ya que pues en muchas ocasiones se abusa de esta protección que considero que de forma de buena fe los legisladores realizan para proteger a las víctimas, ¿no? El hecho de pensar en un feminicidio, hay sectores donde pues no están muy conformes, ya que indican que pues al hablar de feminicidio se está estigmatizando a un género en cuanto al hecho de conductas delictivas, ¿no? Y hacen la comparación del hecho de que no hay una igualdad, que si pues hay feminicidio también debería existir un delito que proteja al género masculino, ¿no? Pero bueno, lo cierto es de que sí, efectivamente hay en todo el país hay un punto importante a analizar, el hecho de que pues sí hay aún mucha violencia hacia las mujeres, y que pues se debe focalizar una protección inmediata para que pues esto se vaya erradicando.
claro, también entendemos que el exceso de protección puede llegar a ser exceso en los cuales las víctimas pues quieran llegar ante las autoridades para erigirse como tal, decir que son víctimas, cuando en algunas ocasiones no sucede este punto en particular. Nos sigue diciendo la nota que en el caso de funcionarios públicos que retarden en entorpezcan, nos dice, deberían aplicarse hasta 10 años. Los legisladores recalcaron que las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, o sea, el INEGI, apuntan que entre enero del 2015 a enero del 2017, el país registró 5.118 homicidios dolosos, donde las víctimas fueron mujeres. Enfatizaron que en 27 estados, más del 80% del territorio, se han solicitado declarar la alerta de género por violencia contra las mujeres. Subrayaron que en el 2017 el asesinato de mujeres aumentó un 18%, al pasar al 2000, del 2.813 en el 2016 a 3.320 en el 2017, ello sin contar las llamadas cifras negras o casos no denunciados. Advirtieron que el inicio se incrementó en la mayor parte del país, 24 estados, siendo Baja California Sur el de mayor aumento, que presentó con más de 81%, mientras que el Estado de México volvió a registrar el mayor índice de feminicidios. Así que es lo que le comentaba yo hace rato, el hecho de pensar que en este 2019 no, pues ha sido uno de los que más se han cometido el delito de feminicidio, no significa forzosamente el hecho de un nuevo gobierno, sino que venimos viendo aumentos que se vienen dando desde el 2016, 2017, 2018 y por ende ahora 2019. Decíamos, entonces esta circunstancia es, dice, en el 2016 fueron 2.813 de delito de feminicidio, en el 2017 3.324, y pues así han ido aumentando estos delitos paulatinamente año con año. La verdad es que debe existir una mayor preparación por parte de las autoridades encargadas de la aplicación de procuración, administración de justicia y de seguridad pública, o sea, policías, ministerios públicos y jueces. Todos deben entender la magnitud del delito, deben entender, saber realizar investigaciones y pues en su caso también poder llevar a las personas que han cometido estos delitos a proceso y aplicar la sanción correspondiente a las personas que han estado realizando los delitos de violencia familiar. Se debe entender, y creo que es una parte que no poco ha entendido, sobre todo el Poder Judicial, el hecho de que personas que configuran conductas delictivas, si bien es cierto, como una primera ocasión, tienen beneficios, tienen posibilidades para poder salir y no estar en prisión, pues también es cierto que personas que son reincidentes, que reinciden constantemente en este tipo de delitos, pues debe irse aumentando los castigos o disminuyendo los beneficios para que no puedan estar siempre obteniendo su libertad. Es importante que se pueda entender esta circunstancia, ya que pues si no se da esto, es las personas que cometen ese tipo de conductas delictivas y obtienen su libertad en 2 o 3 ocasiones, pues evidentemente estarán pensando en que pues podrán ir aumentando, realizando las mismas conductas, ya que pues el Estado no aplicará castigo. La verdad que es interesante y muy preocupante esto que está sucediendo en nuestro país, un país
como nos iniciamos con la nota, un país feminicida, ¿no? Un país que pues está entendiendo, está comprendiendo de forma incorrecta que pues no hay un castigo real por parte de las autoridades cuando de violencia hacia cualquier persona se trata. La verdad es que no es solamente pensar en violencia hacia las mujeres o violencia hacia los niños o violencia hacia los ancianos. La verdad es ir erradicando todo tipo de violencia a todo gobernado, por lo menos en nuestro país. Así que este es la nota de la semana y espero que haya sido muy interesante para todos ustedes.